Bueno, para este video, siguiendo entonces con esta parte del curso acerca del lenguaje de programación C#, o sea, gatito, y sobre todo los subtemas acerca de la programación orientada a objetos. Ahora lo que se va a observar en este video va a ser acerca del uso de interfaces o la utilización de interfaces. Tal como está mostrando aquí en este comentario, las interfaces van a ser una especie entonces de elemento de programación que son muy similares a las clases. Sin embargo, solamente o solo van a contener entonces las declaraciones de los miembros. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir entonces que una interfaz no va a contener entonces toda esta lógica que podría contener, por ejemplo, una clase dentro de esta programación orientada a objetos, sino que solamente va a contener la definición de los métodos que van a estar entonces contenidos entonces dentro de esta interfaz. No sé cuántas veces dije entonces. Por lo que entonces una interfaz va a ser entonces una especie de plantilla para este tipo de plantillas que son las clases, ¿vale? Entonces, ya como se había estado observando, entonces las clases pues van a ser estos entes, estas entidades que van a permitir entonces a partir de ellos generar otras entidades llamadas objetos, las cuales van a contener entonces tanto sus atributos, o sea, cómo son, y sus métodos, o sea, que pueden hacer, ¿va? Pero en el caso de las interfaces, nada más entonces se va a colocar como una plantilla para esas clases. Vamos a verlo entonces. La declaración de la interfaz sería así: en lugar de poner class, vamos a poner interface y ponemos entonces el nombre de la interfaz. Se puede seguir la misma convención entonces que se tiene para las clases, en las cuales se va a utilizar una letra mayúscula para empezar a definir a estos objetos, a estas entidades que serían las interfaces, y después se van a colocar entonces todos los métodos de la interfaz. Aquí vamos a tener entonces el método void, cambiar velocidad, void más velocidad, void aplicar freno y void imprimir estado. Estas van a recibir entonces un entero, el cual se está poniendo A, ¿no? O sea, no es casi no es tan importante entonces considerar qué es lo que está haciendo en este momento, ¿no? O más bien qué es lo que se está estableciendo con esta interfaz. Solamente se está dejando tal cual. Entonces, bueno, ya se pone que es la interfaz vehículo y ya, hasta ahí queda. Entonces, ¿qué viene ahora? Lo que viene es de que se va a generar una clase, la cual va a heredar de esa interfaz entonces todos estos métodos. Ok, pero ¿qué va a pasar? Entonces, de la misma forma que se había observado entonces cuando se generan métodos de tipo override en las clases que se heredan, en este sentido, cuando se está heredando o cuando una clase va a heredar de una interfaz, todos estos métodos por omisión van a ser de tipo override. Se van a tener que sobreescribir de alguna manera. Entonces, está heredando esto, pero lo que entonces va a funcionar con esta interfaz es de que va a forzar de alguna manera al posible programador que herede de esa interfaz, a partir entonces de lo que se está colocando como una plantilla, a utilizar todos estos métodos. Es así como que a la de a fuerzas, ¿no? De la H a la O. Se lo tiene que llevar, lo tiene que colocar de una manera u otra. O sea, tiene que colocarse. Entonces, en el momento que se está heredando, ¿no? O que se está... No, en este caso no se dice heredar, se va a decir implementar una interfaz. Que para pronto es lo mismo, ¿no? Pero bueno. Entonces, esta clase, bicicleta, que va a heredar de vehículo, que va a ser entonces una interfaz, va a tener unos atributos, velocidad y marcha. Ok, bien. Entonces,
al estar implementando una interfaz, voy a tener que implementar todos estos métodos que tiene la interfaz. Entonces coloco cambiar velocidad, más velocidad, aplicar freno e imprimir estado. Entonces se coloca, pero de nuevo, soy reiterativo en este caso, se tiene que hacer override sobre estos métodos, a pesar de que no están definidos en la interfaz como tal. Solamente se están colocando entonces ahí los métodos, se están como se hacía anteriormente en el lenguaje de programación C ANSI, que se definía entonces el prototipo de la función, pero ya posteriormente, entonces, ahora sí, ya se hacía la declaración de la función. Eso es un símil como lo que se podría entonces observar, ¿no? O el símil que se podría hacer más bien de qué se está tratando esta parte de las interfaces. Entonces, vale, ya lo tenemos así. Vamos entonces a generar el cuerpo de cada una entonces de estos métodos. Por supuesto, como decía, de manera o por omisión, ya cada uno entonces de estos métodos se van a hacer de tipo override de manera automática. Entonces, si se coloca override, ya se estaría haciendo alguna especie entonces ahí de redundancia, ¿no? A ver, ahí está. Interfaces, no se puede, este método entonces no se puede colocar como override porque ya lo está, o sea, por omisión ya lo está. Se tiene que hacer un override. Y de nuevo, vuelvo a reiterar, no se colocó absolutamente nada aquí en, digamos, haciendo el símil con lo que decía hace rato con la programación de C ANSI. En este prototipo yo no voy a colocar absolutamente nada, solo estoy colocando el prototipo de qué es lo que va a regresar la función, el nombre de la función y sus argumentos. Sin embargo, no estoy colocando lo que va a hacer, solamente los estoy diciendo ahí van a estar, y quien implemente esta interfaz va a tener a fuerza que colocar estos métodos. Ahora, son del tipo override. Todos dirían, bueno, entonces hay que colocarle la palabra clave override para entonces pues distinguir esto. No, si se va a colocar una interfaz, override ya está de más. ¿Sale? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con eso. Y ya, simple y sencillamente se efectúa lo que siempre se hace. Ahora, no se puede implementar, no se puede, hacer la instancia, generar la instancia de una interfaz, pero sí de una clase. Entonces se crea un objeto que se llama bici a partir de la clase bicicleta. Entonces bicicleta, el nombre de la clase, nombre del objeto bici va a ser igual a new constructor de la clase bicicleta. Tenemos un constructor en la clase bicicleta, no, entonces se utiliza el de default, el cual no requiere de enviarle ningún argumento, y simple y sencillamente, al tratarse entonces de métodos públicos, nosotros podemos mandar a llamar esos métodos, y si se dan cuenta, y haciendo entonces la unión con uno de los videos anteriores acerca de esta parte de la encapsulación, para ya hacer entonces, para ya observar un poco más en contexto cómo está funcionando esto, estos atributos de la clase bicicleta son privados. A los programadores a lo mejor que utilicen este tipo de atributos no les interesan. No, estas variables pues no, la verdad no les interesan, pero dentro de sus métodos están algunos de ellos que permiten tanto hacer las modificaciones, que serían los setters, por ejemplo, como observar entonces, aquí con esta parte, estos atributos, que serían los getters, obtener entonces esos valores. Ahora se utiliza this, recuerden que se tiene que utilizar la palabra clave this, para, ¿qué cosa? Hace referencia a la misma clase.
Entonces decir, bueno, a esta clase ingresa entonces a su atributo marcha. Esto entonces, como lo que yo mencionaba en el video acerca de la encapsulación de los getters y setters, de que se va a utilizar entonces como un intermediario para poder ingresar a estos valores. Porque, de nuevo, reitero, regresando a esto, estos atributos al programador no le interesan. No le interesan modificarlos de manera directa en el programa, pero sí utilizar los métodos que va a tener esta clase, que quizá puedan hacer alguna modificación o poder leerlos, pero a lo mejor leerlos, por ejemplo, en este caso en conjunto, ¿no? Entonces ya se hace así y se muestra, ¿no? Por lo tanto, lo que dice aquí, ya para finalizar esta parte, una interfaz es solo la plantilla para que se puedan definir las funciones en una clase. Y lo que viene después es bastante interesante. Va a ser entonces una especie de contrato, el cual va a indicar que se proporcionará la clase, o en este caso la interfaz, junto con sus métodos, a la aplicación. Y muchas veces entonces, cuando se hace este trabajo colaborativo en programación orientada a objetos, se generan estas interfaces para forzar, digamos, a los demás programadores en el equipo a que utilicen entonces estas cosas. Puede ser entonces que se genere, podría pensarse, por ejemplo, vamos a utilizar herencia. ¿Por qué no estamos utilizando herencia? Bueno, quizá a lo mejor no exista dentro de nuestro sistema la necesidad de utilizar una clase que se llame vehículo. Quizá no, en el momento en que se planteó todo el sistema, esta clase vehículo pues no tenía razón de ser, en ningún momento se utilizaba. Sin embargo, sí existían estas clases hijas de vehículo, llámese bicicleta, llámese automóvil, llámese barco, llámese avioneta, lo que sea, que utilizaban unos métodos en común, y entonces lo que se hace es generar esa interfaz que contenga esos métodos en común a cada una entonces de las posibles clases hijas. Se cambia entonces de una clase padre a una interfaz. Dentro de la interfaz entonces no va a existir una lógica de programación para esos métodos, solamente existe el prototipo de esos métodos, qué es lo que van a recibir, qué es lo que van a regresar y cómo se van a llamar. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Van a ser estas tres cosas: qué regresan, cómo se llaman y qué reciben. ¿Ok? Entonces, ya teniéndolo así y dado el sistema que se implementó, no se requiere entonces de una clase interfaz en una clase vehículo, porque quizá no es necesario entonces instanciar un objeto a partir de esta clase, pero sí se va a requerir entonces para otras clases, sí lo van a requerir entonces de heredar o de tomar en sí. Entonces, para eso sirven las interfaces. ¿Va? Bueno, entonces espero que esto haya quedado más que bien explicado. Dejo este pequeño código en la descripción del video y quizá también un acceso además a la documentación de Microsoft acerca de esto de las interfaces. Bueno, entonces ahí nos estaremos viendo después. Adiós.